2:27 entonces, a escogencia del hermano Jader. ¿Lo tenemos? Dale. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa el que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, Cuando haya Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Hombre, hace tiempo no cantamos ese coro, amén. Ese es bonito. Bueno, Hechos capítulo 14. Ya resumimos el 13. O le hacemos un resumen al 13. ¿Qué podemos decir del 13? ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos quedó del capítulo 13? Primer discurso, primera predicación de Pablo en un día de reposo. Bueno, 2 predicaciones en día de reposo, como era su costumbre de reunirse en la sinagoga. ¿Qué podemos decir? Pablo da un discurso que va a sostener durante todo el resto de sus cartas. En la sinagoga se encuentra con 3 grupos de personas. Se encuentra con judíos de nacimiento, que son del judaísmo. Dice en el verso 43. Despedida la sinagoga. Ahí dice congregación, pero la palabra griega es sinagoga. Despedida la congregación, la sinagoga, la eclesía. Judíos, ¿cierto? De nacimiento y de judaísmo, de religión. Y prosélitos, y muchos prosélitos, piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaron y persuadieron a permanecer en la gracia. Es decir, ya estaban ahí, ya estaban en la gracia. No es que la gracia fuera algo nuevo, o algo que estuviera por fuera de la sinagoga, o algo que no se hablara en la ley de Dios, en la Torá, o que se hablara por fuera de lo que llamamos Sagradas Escrituras, o lo que Pablo llama Sagradas Escrituras, que son en el Antiguo Testamento. Que permanecieran ahí. Mire que Pablo le dice que permanezcan en la gracia de Dios. ¿A quiénes? A judíos y a judíos prosélitos, ¿cierto? ¿Por qué no mencionan este verso a los gentiles? Porque ya los mencionó en el verso 42. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles que estaban en la sinagoga, que los escucharon hablar, les rogaron que el siguiente día de reposo hablasen de estas cosas. Entonces tenemos tres grupos: judíos de nacimiento y de religión, judíos prosélitos, que son gentiles que se convirtieron al judaísmo. ¿De qué manera?
mediante el rito de Moisés de la circuncisión y bueno, y todo lo que exigiera el judaísmo con sus takanot, con sus mandamientos de hombres y sus tradiciones de ancianos. Y los gentiles, los temerosos de las naciones que están en la puerta. Los que están en la puerta. ¿Qué le pasó al micrófono? Está en línea, está en verdecito. Verde. Úndale, préstemelo. A ver, una cosa, espera un momentico. Que es que seguro le hundió un botón. Pero ya le digo cuál fue que le hundió. Ahí le quedó en mute, le quedó en verde y... ¿Ve por qué quedó verde sabiendo que era azul? ¿Qué pasaría aquí, hombre? ¿Qué le hundiría eso, hombre? ¿Qué? No, es el de subir volumen y de bajar volumen. No, es el de mute, ahí quedó en silencio. Ahí quedó hablando otra vez, pero quedó verde. ¿Será que se salió en sintonía? Venga yo una cosa. Pero yo hago una prueba aquí. Entonces, podemos resumir más o menos eso ahí de Pablo, ¿cierto? En su primer sermón. Vamos a ponerle aquí esto aquí. A ver si arranca y busca otra vez. Se quedó en verde. Pero debería ser azul, ¿cierto? Sí. Bueno, en fin. Dejémoslo así. Si se pone en verde otra vez, lo dejamos así. No pasa nada. Además que si graba o no graba, no sabemos. Después nos enteraremos si grabó o no grabó. Vea, compañero. Listo. Más o menos lo tenemos ahí. Tenemos eso de Hechos 13. El caso es que los gentiles escucharon la palabra y entonces escucharon y supieron que no es por rituales, por mandamientos de hombres que se puede llegan a la salvación o que obtienen la salvación, sino que Pablo les plantea la salvación desde las Sagradas Escrituras. Les plantea la salvación desde las promesas que le fueron dadas a Abraham. Desde allá, desde atrás, les plantea el Mesías. ¿Cierto? Bueno. Capítulo 14. Como acostumbraban Pablo y Bernabé, entraron en Iconio. ¿Estamos bien? Sí, estamos ahí. En la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. ¿Sí estamos? ¿Quiénes son los judíos y los griegos? Otra vez tenemos dos grupos de personas. ¿Dónde quedaron los gentiles de aquí? En el verso siguiente. Pero los judíos incrédulos incitaron y corrompieron el ánimo de los gentiles contra los hermanos. O sea que los griegos son gentiles. Los griegos son, no, los griegos son judíos nacidos por fuera de Judea. Pero son judíos de raza. Son judíos, pero no de nacimiento. No de nacionalidad. No de nacidos en Judea. O sea, no de nacionalidad, sino de raza. Son judíos porque tienen padre, madre o madre judía. Judíos, por eso es de raza. Pero no son de allá. Es como la mamá, perdón, el papá de Timoteo. Es como el que los que emigran a Estados Unidos y tienen hijos allá, entonces ya lo llaman colomboamericanos. Ajá. Sí, Algo así. Entonces son griegos, son judíos, pero son griegos. Son de Grecia, son helenizados. O sea, eso es lo que quiere decir, son helenizados. Los gentiles del segundo verso son Son- los que se hacen en la puerta. Sí. Pero ¿qué pasó ahí? Entraron a la sinagoga y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Creyeron. Pero los judíos incrédulos también están en la sinagoga, ¿o no? Claro, ¿cierto? Incitaron a los gentiles
corrompieron el ánimo de los gentiles, que también escucharon. Contra los humanos. ¿Sí o no? Pero mire que es lo que mismo que pasó en la sinagoga pasada. Pero resulta que aquí como que fue en el primer sermón. En el capítulo 13 ellos dan el discurso. Todos quedan atónitos, muchos creen. Los invitan, vea, regresen dentro de 8 días, después de día de reposo, ¿sí o no? Cuando los que manejan la sinagoga, cuando los judíos estos se ponen celosos porque se reunió casi toda la ciudad, se ponen a blasfemar en contra de lo que Pablo decía, pero no solamente en lo que blasfemar las palabras de Pablo como tal, sino las escrituras que citaba Pablo. Pero aquí como que sucedió fue desde el primer discurso. ¿Sí me hago entender? Lo que sucedió en el capítulo anterior, un día de reposo se reúnen, da un sermón. Se reúnen de nuevo en el siguiente día de reposo, y en el siguiente día de reposo es que se formó un problema ahí. Pero aquí como que se reúnen, hablan, y durante el transcurso de la semana, es lo que leo yo, es el verso 2. En el transcurso de esa semana, en el verso 2, los judíos incrédulos incitaron y corrompieron el ánimo de los gentiles contra los hermanos. Listo. Después del primer discurso. ¿Cómo llaman los de aquí, los del capítulo 13? Los de Pisidia. Los de Pisidia como que escucharon. En el segundo sermón, que vieron toda la ciudad que se juntó, les dio celos. Ahí dice, por cuestión de celos, ¿cierto? Empezaron a blasfemar. Pero en esta vez, como que el primer discurso de Pablo ya no le gustó a los de la sinagoga, y durante el transcurso de la semana empezaron a hablar con los gentiles y corrompieron el ánimo de esos gentiles contra los hermanos. Pero a pesar de eso, verso 3, se detuvieron allí bastante tiempo hablando con valentía acerca del Señor, que confirmaba el mensaje de su gracia, dotándolos para realizar señales y milagros. ¿Cuáles señales y milagros? Señales y milagros que están en Marcos 16. ¿Cuáles son las señales que están en Marcos 16? 16. ¿Quién tiene Marcos 16? O desde el 15 mejor. Marcos 16:15. ¿Cómo dice Marcos 16:15? ¿Tiene micrófono? A ver. Marcos. Y por todo el mundo. ¿Señor? Y por todo el mundo. Sí. ¿Y por todo el mundo? Siga. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Siga. Eso. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se vivirán cosas mortíferas. Sí. No les hará daño, sobre las enfermedades pondrán sus manos y sanarán. Ahí estamos. Entonces estamos con el cumplimiento de la palabra. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué harán? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿cierto? Pondrán sus manos sobre los enfermos, si bebieren cosa mortífera. En mi nombre, ¿cierto? Estas señales seguirán a los que creen. El Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad que se recibe en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 1 dice, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Y recibiréis poder ¿para qué? Para ser testigos, no para hacer milagros, sino para ser testigos. ¿Testigos de qué? De Él, ¿cierto? Pero las señales y los milagros siguen a los que creen. Los que creen van adelante y las señales vienen detrás.
Confirmación. Confirmaban el mensaje de su gracia dotándolos para realizar señales y milagros. Verso 4. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos con los judíos y otros. ¿Cuál ciudad? Pues no el nombre de la ciudad, ícono, sino a qué se refiere con la ciudad. Porque él está hablando. Él habló en la sinagoga. ¿Sí o no? Él habló en la sinagoga. Cuando está hablando de ciudad, ¿de quién tiene la concordancia ahí? ¿Quién tiene ahí la concordancia? No, el interlineal. ¿Sí lo tiene o no lo tiene? Mire, vea. Si usted se busca esa palabra ahí, Nuevo Testamento, lo voy a buscar aquí. Hechos capítulo 14. Lo voy a buscar en el Logos Calogos, verso 4. ¿Quién tiene la... el interlineal? Ahí la palabra o en la concordancia Strong. La palabra ahí es polis. Polis, ¿sí o no? 14:4. Polis. ¿Por qué Pablo está hablando de polis como si fuera de toda la ciudad? Bueno, Pablo no. Lucas está escribiendo que la gente de la ciudad está dividida. Mire, No se refiere a toda la ciudad, sino que a cuál gente. mire cómo dice esta versión. A ver, ¿cómo es esa versión? No obstante, la gente de la ciudad estaban divididas. Unos seguían a los judíos no creyentes y a los otros a los emisarios. Emisarios a los apóstoles. Ajá. Los judíos no creyentes. ¿Sí o no? Recuerde esto, vea. Pablo llega a la sinagoga, habla en la sinagoga de tal manera que una gran multitud de judíos y griegos creyeron. ¿Qué pasó con los gentiles de ahí, de Ícono? No fueron muy creyentes. ¿Qué pasó en Antioquía de Pisidia, en el capítulo anterior? Los gentiles quedaron tan movidos, que les dijeron, los invitaron, les dijeron e insistieron, regresen dentro de, cierto, el próximo Shabbat y nos enseña. Pero aquí parece ser al contrario. No esperan, no, los gentiles como que no eran los que estaban muy amañados o muy creyentes. Pero es que nos dice que fueron movidos por los judíos de la sinagoga. Por eso, pero los que creyeron fueron los judíos y los griegos, es decir, los mismos judíos pero griegos. Pero los gentiles no. ¿Sí me hago entender? Pareciera ser eso. Enseguida llegan y dice, los judíos incrédulos mueven a los gentiles en contra de Pablo y de Bernabé. ¿Durante qué? Durante la semana, durante el transcurso de la semana. Fueron sacando chismes. ¿Qué hablarían? No sé qué les dirían. ¿Cuáles judíos? Los de la sinagoga. ¿Pero cuáles? Los incrédulos. Porque los creyentes ya estaban en otro lado, ¿sí o no? Ahora, llegamos al verso 4. La gente de esa ciudad, no la ciudad completa, sino la gente de esa ciudad. ¿De cuál ciudad? De Iconio. La gente de ahí, los que habían escuchado a Pablo y a Bernabé, los que escucharon, se dividieron. Unos con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando dice gentes ahí, ¿qué palabra es? ¿Qué palabra en griego es? Multitud. Flestos. ¿Sí o no? No es... No, Ajá. Ajá. Ponle cuidado. No dice los etnos. Es decir, no dice los gentiles. Los etnos. No dice los etnos. No dice los gentiles. ¿Sí me hago entender? Aquí la versión mía pone la gente como si fuera de gentiles. No, la multitud.
¿La qué? Me gustó esa, la muchedumbre, ¿la qué? Populacho. El populacho. El populacho se dividió, unos para allá, otros para acá. Y hubo un complot entre los judíos y los gentiles, ahora sí dice etnos. Y hubo un complot, verso 5, entre los judíos y los etnos, junto con sus dirigentes, para afrentarlos y apedrearlos. Mire el nivel de incredulidad que manejaban. Al saberlo, Pablo y Bernabé huyeron a Listra, a Derbe, que son ciudades de Licaonia y a sus alrededores, ¿sí o no? Y allí predicaban el evangelio. Lo que está pasando en el 14 es totalmente contrario. Maranatá. Mire, lo que pasa en el 14 es totalmente contrario, ahí está el trapito azul, a lo que pasó en el 13. Listo. Mire que todo no siempre puede ser, todo no siempre va a ser como nosotros queremos. Como nosotros queremos que se nos den las cosas. Pablo y Bernabé siempre van a ser perseguidos, van a ser apedreados, van a ser... Todo el que lleve el evangelio de Yehoshua, todo el que lleve el evangelio de las Sagradas Escrituras o desde las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento, va a ser perseguido y creído por unos, ¿cierto? Y perseguido por los otros, creídos por uno y perseguido por los demás. Y no siempre van a ser los gentiles, ojo, no siempre van a ser los gentiles los que están contentos. Es decir, vea, yo quiero que miremos la diferencia entre los gentiles del capítulo 13 y los del capítulo 14. Y entre los judíos del capítulo 13 y los del capítulo 14. Y hay un factor común. Hay un factor común siempre va a haber un factor común. Los dirigentes de la religión son los que no les gusta y los que promueven en contra del que predica el evangelio de Yehoshua. Nosotros no luchamos contra el judaísmo aquí en Segovia. No tenemos luchas contra el judaísmo porque el judaísmo no es el que manda. ¿Quién es el que manda aquí? El cristianismo. El cristianismo es el que manda. Cristianismo representado por Iglesia Católica Romana y los protestantes. ¿Quiénes son los protestantes? Pentecostales, testigos, adventistas, trinitarios, todas sus denominaciones. Cuando se entere el pastor, los pastores se enteran de que hay por allí unas personas, unos hermanos de la congregación cristiana a la que pertenezcan ellos, hablando desde el Antiguo Testamento, van a empezar a mover al populacho, van a empezar a mover a los de abajo, al ignorante, al de la banca, en contra de esos que están hablando del Evangelio de Jesucristo, de Yehoshua. Y van a tomarse a sus escuderos. Eso ya pasó. Por eso, muchacho. ¿Qué pasó? Desde el altar lo han hecho. Desde el altar lo hacen, ¿sí o no? Sí, claro. Y lo promueven y ya están diciéndole, para cuando usted llegue a hablar con un hermano, entonces le van a decir, no, es que son unos judaizantes, ¿sí o no? No, es que te lo apedrean. No, es que usted recuerde que allá hay un tipo, porque si es de la reina hablan de Jader, si es de la central hablan de mí. Descubrí eso en estos días. Porque están hablando de un tipo, están hablando mal del tipo. Y resulta que yo creí que iban a hablar mal de mí. Cuando es que no, es que ¿usted conoce a un tal Jader? ya, al menos me soltaron a mí, hombre.
Porque resulta que esa señora era de la reina. Entonces, yo que estaba hablando con ella, me dijo una persona. Yo, bueno, al menos me soltaron a mí. Ya hablan en contra de ellos. Bueno. Esperemos que hablen en contra de Aníbal, esperemos que hablen en contra de Brian, hablen en contra. Cuando llegue Alejandro allá, Alejandro le va a hablar a alguien de allá, de los adventistas, entonces le van a decir, no, usted no sabe quién es Alejandro. Es que Alejandro esto y esto. Mire, vea, la idea es esa. La idea es cerrar las puertas, la parte religiosa es esa. Cerrar las puertas para que el populacho, pero siempre el Señor va a sacar al que es de él. Eso sí, no le ponga a usted duda, no ponga eso en duda. Hey, ¿quién va a leer pues desde el verso 8 en adelante, por favor? Desde el verso 8. Bueno, espera un momentico, tengamos en cuenta pues, vea. Mire que el proceder de los gentiles es contrario, en esta parte es contraria al del capítulo anterior. En el capítulo anterior, capítulo 13, verso 42, ¿cierto? Los gentiles muy contentos les rogaron. Verso 43, los judíos y muchos prosélitos piadosos ponen ahí, creyeron y siguieron a Bernabé, ¿cierto? Capítulo 13, verso 42, 43, ¿cierto que sí? Ahí. Pero en el capítulo siguiente hay un escenario distinto y son las mismas categorías, los mismos del judaísmo, en sus judíos de sangre, en sus judíos griegos y en judíos prosélitos y en los gentiles de la puerta. Es el mismo escenario, en otra ciudad, pero es la misma sinagoga, la misma situación. Pero aquí los gentiles, mire que aquí no se habla que los gentiles creyeron en alguien, pues en algo, perdón. Más bien dice que los judíos y los griegos, ¿cierto? Mire que aquí en el 14 dice que los gentiles como que más bien ni les interesó. Con esa idea en mente, desde el 8, capítulo 14, verso 8. En Listra había un hombre inválido de los pies, imposibilitado de nacimiento, que jamás había andado. Este oía a Pablo mientras hablaba. Pablo fijó en él la mirada y al ver que tenía fe para ser sano, le dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y el hombre dio un salto y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzaron la voz y dijeron en lengua licaónica: dioses en forma humana han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas ante la puerta y junto con la gente quería ofrecerles sacrificio. Y al darse cuenta los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron al gentío dando voces y les dijeron: varones, ¿por qué hacéis esto? Ojo con el discurso de Pablo, presten atención. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y en las edades pasadas Él ha dejado a cada pueblo andar en sus propios caminos, si bien no quedó sin dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, colmando nuestro corazón de sustento y de alegría. Y con estas palabras apenas pudieron impedir que les ofrecieran sacrificio. Téngalo ahí, ojo. Llegaron a Listra y, como era su costumbre, entraron a la sinagoga. ¿Ahí dice eso? No. En Listra como que no había sinagoga. Entonces Pablo, ¿a quién les iba a hablar? Gentiles. Por eso le iban a ofrecer sacrificios, ¿sí o no? Porque no eran creyentes. Pablo se paró en el parque y empezó a predicar la palabra. Ahí no dice eso, tampoco eso. ¿Cierto que no? Llegaron a Listra.
Pero ojo, pero espera un momentico. Verso 6. Al saberlo, Pablo y Bernabé huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores. Es decir, como que son ciudades pequeñas que están juntas. Pero mire que Pablo y Bernabé están huyendo. Lo voy a poner de esta manera. Están predicando en Segovia y se enteraron del suceso de que los estaban por ahí buscándolos para apedrearlos. Entonces salieron huyendo. ¿Para dónde? Para el pueblo más cercano. Se fueron para la cruzada, se fueron para Remedios. No fue un viaje ¿qué? Programado. No estaba programado. Parta de ahí. Pensemos en esto. Siempre que Pablo programaba un viaje, siempre que Pablo llegaba a una región, ¿dónde llegaba? A la sinagoga. Es decir, él programaba el viaje y decía, voy para tal parte y tal parte porque allá está la sinagoga. ¿Dónde aprendió eso? Desde mucho antes. Recuerde que cuando él perseguía a los que se llamaban cristianos, a los del camino, hablando ahorita de cristianos, a los del camino, no a los cristianos. Cuando él perseguía a los del camino, ¿a dónde iba? Pedía cartas en Jerusalén para irse por toda Judea, Samaria y hasta Siria. Pedía cartas en Jerusalén a los principales allá para que le dieran permiso. ¿En dónde? En las sinagogas de cada región que él visitaba. Él se iba de sinagoga en sinagoga buscando ¿a quiénes? A los del camino. Él no se iba por las casas de las personas averiguando quién era quién. ¿Dónde encontraban a los del camino? A los del camino los encuentran en las sinagogas. A la sinagoga los encuentran. Esa es la costumbre de Pablo. Desde antes, mire el antecedente. Pide las cartas, va a las sinagogas, se para ahí y se infiltra. Cuando empiezan a discutir, empiezan a hablar, entonces los del camino empiezan a hablar ¿de quién? De Yehoshua. Vea, Yehoshua es el Mesías. Ah, este es uno, vea, este es otro. Y empezaban a cogerlos, ¿sí o no? ¿Y los azotaban dónde? En la sinagoga los azotaban, los encarcelaban. ¿Vamos bien? Pablo, mire que siempre Pablo que iba a visitar un lugar estaba programado, y usted lo va a leer de aquí, siempre, usted lo va a leer desde capítulo 13, se programaba así. ¿Qué pasó aquí? A mí me parece, eso es interpretación mía, que están saliendo de huida, sin programarse en esa salida, y llegan a una región donde ni siquiera hay sinagoga. ¿Cómo van a predicar? Mire lo que está pasando. Pero en el verso 7 dice que allí predicaban el evangelio. Por eso. ¿Y cómo iba a predicar? ¿Cómo predicar el evangelio? Como hacían los pentecostales. ¿Qué tiene que hacer? La iglesia, no había sinagoga porque no la menciona. Ajá. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta de qué es lo que pasa en los lugares donde no hay sinagoga. ¿Dónde se reúnen? O mejor dicho, ¿qué días se reúnen? Tengan en cuenta eso, porque vamos a llegar a un lugar más adelantico, donde nos vamos a encontrar con Pablo reuniéndose junto al río, junto a un río con unas personas allá creyentes. Pero todo se desata cuando hay un inválido. Listo. Préstenme atención. ¿Qué clase de sermón predica Pablo? Coja el sermón, este sermón, que comienza en el 15, 16 y 17. Mire el sermón que predica Pablo y compárelo con el sermón que acabó de dar en el capítulo 13. Presten la atención, vea. Verso 15, lo voy a leer. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades que se conviertan a Dios. Dejen estas vanidades, conviértanse a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios vivo. ¿A cuál? El que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Porque ellos creen que hay un Dios que creó las cosas, ¿cierto? En edades pasadas, y va dando un sermón. Pregunta, ¿cuánta Biblia, cuántas sagradas escrituras utiliza Pablo? Génesis para la creación. ¿Cuántas sagradas escrituras? No. Jeremías 14:22. Hay gente, los ídolos de las naciones, quien haga llover. Hay entre los ídolos de las naciones, quien haga llover. Dará el cielo lluvia. Oh Señor, ¿no eres tú nuestro Dios? En ti esperamos, porque tú eres el que hace todo esto.
sea, que sea la lluvia, que hace llover. Mire, vea, Pablo no utiliza Sagradas Escrituras aquí. Si usted lee en el 13, ¿cómo empieza el primer sermón? Dice, verso 16, Pablo hizo señal, israelitas y los que veneran a Dios, el Dios de este pueblo de Israel y dijo a sus padres engrandeció. Eso está en Génesis y está hablando desde la Escritura. ¿Sí o no? Hermanos, y de Linaje, verso 26, los habitantes de Jerusalén, gobernantes, desconociendo a Yehoshua y las palabras de los profetas que se leen cada día de reposo, las cumplieron al condenarlo, sin hallar causa en él. Sagradas Escrituras. ¿Cuántas Sagradas Escrituras se utiliza en Hechos 14, capítulo 14, el verso 15, 16 y 17? No utiliza Sagradas Escrituras. Le está hablando desde la filosofía y eso va a pasar más adelante cuando estemos en Atenas. Al Dios no conocido. Mire que no va a utilizar Escrituras. Mire, con estas palabras medio lograron que no les rindieran sacrificio. Pero ¿cuánta vida le dijeron? Ustedes, israelitas, ustedes que creen, ¿por qué no? ¿No había gentiles? Sí hay gentiles, ahí están. Pero no están en la sinagoga escuchando Biblia. Comenzando el capítulo 14 hay unos gentiles que no fueron creyentes como los del capítulo 13. Présteme atención. Capítulo 14, tenemos en la sinagoga los mismos 3 grupos de personas de siempre. Pero los gentiles de capítulo 14 no son tan creyentes como los de capítulo 13. Y enseguida llegamos a Listra, donde ni siquiera hay sinagoga. Pero los del 13 y los del 14 hasta el capítulo 7, Verso 7. conocen la Torá. Conoce, sí. Conocen, Por eso. Ahí les habla de la Torá. Por eso, llega a Iconio. Llega a la sinagoga en Iconio. Se formó un complot allí por los gobernantes, por los dirigentes de la sinagoga, los que mandan, los pastores, los duros allá, los curas, el sacerdote, los que sean. Salen huyendo a la próxima ciudad, que es un lugar que hay varias ciudades como que cerca una de la otra. Llegan de huida, salen de repente, llegan a Listra. ¿Qué hacen si no hay sinagoga? Van a buscar a los judíos que se reúnen el día de reposo en un lugar que no es sinagoga y les van a hablar. Mire, vea, ahí también hay gentiles, pero ¿qué diferencia hay entre los gentiles de estos versos con los de los primeros versos del capítulo 14 que se reunían en la sinagoga? Pero los de aquí, ¿por qué no les nombra Escrituras? Les habla, claro, les dice, porque usted lee Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto mismo le está diciendo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Vea, en este mundial, yo escribí por ahí algo en Senda Antigua, de este mundial, que pusieron un video, que unos inválidos por ahí, es que celebrando un gol, todos contentos, que entraron con silla de ruedas, y que ¿cuáles inválidos? Bueno, también hay milagros en la iglesia, en ese estadio hubo milagros. Están celebrando su mundial. Cuando un jugador hace un gol, ¿qué hace? Ay, mismo Diosito, que no sé qué, qué tal, y ¿sí o no? Todos tienen una conciencia de Dios. Todo el mundo ahí en ese estadio está hablando de su Dios. Y todos agradecen a su Dios y hacen fuerza para que su Dios los ayude a meter un gol. Y hacen fuerza, y cuando hacen un gol, entonces le agradecen a su Dios porque le pudieron hacer un gol al equipo contrario. Y todos, este equipo de acá y ese equipo de acá, todos creen en el mismo Dios de ellos y están rogando el favor del Dios de ellos para que les permita ganar el partido haciendo goles, metiendo la esfera del sol en el arco allá. Está bien, están celebrando con su sol, el Dios sol, la esfera, y la meten allá y la idolatran, y el balón de oro, la esfera dorada, la gloriosa del Dios. ¿Por qué no lo reunimos en domingo? Porque entendemos que es el Dios Sol, es el día domingo, que los gentiles adoran a su Dios Sol, la esfera. Entonces el Dios que tienen ahí, los de este lado le ruegan para que puedan meter la esfera allá, y los de este lado ruegan también. ¿Y quién es el que sale favorecido? El que el Dios de ellos favorezca, ¿sí o no? Desde ese Dios les está hablando aquí Pablo. ¿Ustedes creen que hay un Dios que...? Sí, claro.
Entonces les predican el evangelio desde lo que ellos saben, desde lo que ellos conocen. Si Pablo cuando llega a la sinagoga, mire que el discurso es distinto. Tengan en cuenta siempre eso. Y son los mismos gentiles. Son gentiles todos. Son gentiles, tanto los de la puerta como los de aquí. Pero no son los mismos. Porque hay unos gentiles que les arde el pecho, que dicen qué pasará en esa sinagoga y se paran en la puerta. Que los judíos no los dejen entrar es otra cosa. Porque yo apuesto que ellos querían entrar. Lo que pasa es que la ortodoxia esas pirámides nicolaitas de las que hemos hablado no les permiten entrar. Como decíamos ahorita, estamos hablando antes de empezar, estamos hablando de un tema. ¿Qué se necesita aquí para que el católico pueda entrar a sentarse a compartir con nosotros? ¿Qué tiene que hacer el católico? Llegar, sentarse en la silla, decir buenos días, buenas tardes, no más. ¿Qué tiene que hacer el adventista? ¿Qué tiene que hacer el pentecostal, el testigo de Jehová para que pueda llegar hasta aquí, o el trinitario? Llegar. Esto es lo que está predicando Yehoshua. Esto es lo que predica Pablo. El evangelio del reino es para todos. No tiene que cumplir requisitos para que se pueda sentar aquí en esta mesa de trabajo. No tiene que cumplir requisitos ni de bautismos ni de circuncisión. Bautismo para el cristianismo ni circuncisión con el judaísmo. Claro que si trae una libra de café y una librita de azúcar no tiene ningún problema. ¿Sí o no? Viene con la camiseta de Maranata. Y si viene con la camiseta de Maranata haciendo barra, haciendo apoyo, excelente, mejor todavía. Mejor todavía porque promovemos Bueno, a propósito, los de las camisetas Maranata, pues que no las vemos, pues. Bueno, ojo con lo que estamos leyendo. Mire la situación aquí. Y enseguida lo que se viene. Quedamos en el 18. Mire lo que va a pasar en enseguida. Capítulo, verso 19. ¿Quién lo sigue leyendo? 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y después de apedrear a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. Ojo. Pensando que estaba muerto. ¿Cuáles judíos serían? ¿Cuáles judíos serían? Los de allá. Bueno, sí, los de Antioquía, Pisidia y los de Iconio, pero ¿cuáles judíos serían? Los que creyeron a Pablo y no. ¿Quiénes? Los dirigentes esos que promovieron. Mire, vea. Tengan en cuenta, hermanos maranatas de la congregación de los hijos de Israel. Van a ser perseguidos. Y ojalá seamos perseguidos por causa de este evangelio. Nosotros tenemos que predicar este evangelio y ellos tienen que contradecir este evangelio. Cuando ellos no tienen la suficiente fuerza para contradecir este evangelio del reino, entonces ellos tienen que irse a dominem. No van a poder, cuando no puedan con el argumento, entonces van a hacer un ataque a dominem, es decir, a la persona. Tiene que ser así. A esa persona hay que callarla de alguna manera. O la apedreamos o qué le hacemos. Pero entonces hay que decir todo lo que podamos. Hay que sacar piedras de adulterio, de ladrón, de que no es el mejor creyente, de que ha sido un descarriado, de cualquier cosa. Hay que sacar piedras para poderlo apedrear. Porque esa persona que viene predicando este evangelio del reino, que está en contra de nuestras pirámides, en contra de nuestros nicolaísmos, en contra de esas grandes organizaciones, hay que acabar con esa gente. Llegará el momento en que nos dirán guerrilleros o les dirán no sé qué cosa, no sé cómo nos llegarán a decir. Pero ese es el espíritu del antimesías, ese es el espíritu del anticristo, es el espíritu del hombre de pecado. Para que tengan en cuenta, misterio, iniquidad, ya está en acción. Ojo, se vinieron desde por allá y los encontraron predicando, por ahí andando, qué sé yo. Siga, compañero. Pero lo rodearon los discípulos y se levantó y entró en la ciudad. Un día después partió con Bernabé a Derbe
fin del primer viaje de Pablo. En esa ciudad anunciaron el Evangelio y ganaron a muchos discípulos. Entonces volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Se regresaron. Mire pues lo que hicieron. Se llegaron hasta la punta ya. Es decir, como que llegaron, digamos, no sé, a Mina Nueva y luego se regresaron otra vez por todo el camino hasta pasar por Segovia para seguir otra vez para allá. Siga. Y confirmaron el ánimo de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe, les dijeron: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia y relataron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahí terminamos. Ahí Mire, terminamos el capítulo. al llegar reunieron a la eclesía y relataron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Todo lo que pasó allá, todos los sucesos. ¿Cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo duró el primer viaje de Pablo? Háganme favor, pregúntele a Google. ¿Cuánto tiempo duró el primer viaje de Pablo? Vamos a preguntarle a Google aquí. Ya le preguntó. El primer viaje misionero de Pablo duró aproximadamente entre 2 y 3 años. Mire, dice aquí el Google, el primer viaje misionero de Pablo, del apóstol Pablo, duró aproximadamente entre 2 y 3 años, llevándose a cabo entre el año 46 y 48. Algunos historiadores lo sitúan entre el 44 y el 49. Junto a Bernabé y Juan Marcos, recorrió unos 2.300 kilómetros desde Antioquía de Siria hasta la región de Asia Menor, la actual Turquía, y Chipre, regresando al mismo punto de partida para presentar su informe a la eclesía. Primer viaje de Pablo. Pregunta: ¿quiénes sostuvieron a Pablo y a Bernabé en ese viaje? 2 o 3 años de viaje misionero. Pues dice que Pablo trabajaba con arpas. ¿Leímos por ahí alguna cosa de diezmos o ofrendas, algo? No. No, En el 41. de pronto sí ofrendas. De pronto sí le ayudaban Sí, con sí le ofrendas ayudaban. y de pronto le decían a los mismos discípulos, las personas de ahí, los convidaban, los dejaban en las casas. Hermano, no, venga, quédese con nosotros un tiempo, ¿cierto? Le vamos a dar dormida, comida. De pronto le dirían: hermano, esas sandalias están como malitas, voy a darle una sandalita, ¿sí o no? Pablo y Bernabé entonces como que no recogían diezmos por ahí. Por ahí un compañero que puso un video del diezmo, no lo he visto. Estoy esperando que lo monte en YouTube para poderlo ver. No sé qué diría por ahí el hombre. Pero hablando de este tema, hablando del sostenimiento de Pablo y Bernabé, ¿a qué nos invita eso? Pablo y Bernabé tenían un trabajo principal: predicar el evangelio. Lo demás iba siendo añadido. Nosotros no tenemos ese trabajo. Nuestro trabajo es trabajar para sostener nuestras casas. ¿Debemos predicar el evangelio también? Claro que sí. Es de obligatorio cumplimiento. Es de obligatorio cumplimiento. El trabajo principal de Pablo y de Bernabé era predicar el evangelio. Lo más seguro es que también trabajaban secularmente para poder comer, ¿cierto? Lo más seguro. Pregunta:
nosotros tenemos un trabajo principal, que es trabajar con nuestras manos, ¿cierto? Para conseguir dinero, para comer, para sostenernos. Pablo y Bernabé sacaban tiempo, predicaban y sacaban tiempo para trabajar, para poder ganar dinero y comer, me imagino yo. Nosotros estamos al contrario. Tenemos que trabajar para poder comer y sostener la familia. ¿Cuánto tiempo estamos sacando para predicar el evangelio? Esa es la pregunta. Tenemos que trabajar. Hacemos la labor contraria a Pablo y a Bernabé. ¿Cuánto tiempo sacamos para predicar el evangelio? ¿Cuánto tiempo sacamos nosotros para el escudriñamiento de la palabra? Para predicar el evangelio. ¿Cuánto tiempo sacamos de oración, de lectura? ¿Cuánto sacamos para llenarnos del Espíritu de Santidad para predicar el evangelio? Son preguntas que tenemos que hacernos. Mire, vea, 2 capítulos, y en 2 capítulos resumieron 2 o 3 años. En 2 capítulos. Nosotros queremos a veces sacar, nosotros no, sino que el mundo hace una cantidad de preguntas que la Biblia no le contesta porque no interesan. Lucas aquí está relatando lo principal, porque en 2 o 3 años tiene que haber pasado muchas cosas. Eso sí estoy seguro yo, pues. Es que son 2 o 3 años. Tiene que haber pasado demasiadas cosas. ¿Por qué no las escribió Lucas? Primero, porque el papel, no es papel, el pergamino, el pergamino o ¿cómo se dice cuando es de? Bueno, hablamos de pergamino, digamos que solamente sea en cuero. Era costoso, es costosísimo para uno utilizarlo. Entonces no se puede poner cualquier cosa, no se puede poner todas las historias porque no hay manera de poder tener todo eso, ¿sí o no? Tiene que escribir lo esencial. Primero eso. Después, Lucas escribe, no está escribiendo al par de que cuando Pablo y Bernabé, o Pablo sobre todo, va viajando, sino que él va escuchando la historia y la va resumiendo, ¿sí o no? Tengamos en cuenta eso. Cuando a nosotros nos pregunten cosas que no están escritas, entonces como que el enemigo quiere corcharnos en eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dirigirnos aquí, pero contestar de manera tal que le podamos dar un pensamiento a la persona, de que la persona también pueda buscar ella misma. A mí me pueden decir, Pablo era soltero, listo, y Bernabé era casado, tenía hijos, no dice cómo era Bernabé, ahí no dice. Yo puedo preguntar, ¿interesa eso? ¿Interesa si Bernabé era casado? No sé. A mí me puede decir, Pedro que sí era casado porque tenía suegra. Pedro, ¿qué pasó con la mujer de Pedro? Entonces, ¿dónde se quedó la mujer de Pedro? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con aquello? Yo no sé, yo no podría resolverle esa incógnita a usted porque no está escrito aquí. Yo tengo que restringirme a lo que está escrito aquí. Lo que está escrito aquí es lo principal de lo que está sucediendo, nada más. Yo quiero que leamos en Romanos 8, verso 14, tan siquiera, al 17. Romanos 8 al 17. 8, 14 al 17. Vea, tenga en cuenta esto. Que dice aquí en Hechos 14, 27. Al llegar reunieron a la eclesía y relataron los grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Ojo, la puerta de la fe. Romanos 8 del 14 en adelante al 17. ¿Quién lo tiene? En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibiste un espíritu de esclavos para caer en el temor. Antes bien, recibiste un espíritu de hijos adoptivos que nos hacen exclamar: Abba, Padre.
El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos del Mesías, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Téngalo hasta ahí. Nosotros tenemos que leer el capítulo completo, pero entonces cada quien lo va a leer en su casa. Mire, vea. Verso 22, Hechos capítulo 14, verso 22. Confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe. Mire cómo lo que le van a decir para que permanezcan en la fe. Les van a decir: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Estamos? Están aconsejando, están regresándose. Pablo y Bernabé entraron hasta cierto lugar y empezaron a regresarse. Y iban confirmando en cada lugar donde quedaron discípulos, ¿cierto? Donde quedaron discípulos, donde quedó eclesía, donde quedó iglesia, discípulos. Eso es lo que está diciendo. Lo acabamos de leer. Entraron predicando el evangelio y luego por ahí mismo se regresaron. Y luego de regreso entraron en cada ciudad donde habían dejado discípulos, es decir, habían dejado iglesia, confirmándolos. Y les decían: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Verso 27. Al llegar a Antioquía, ya llegaron hasta Antioquía, ya terminaron el viaje, relataron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. La puerta de esa fe fue abierta a través de ¿qué? A través de persecución y tribulación. Pero aquí dice persecución, pasar por muchas tribulaciones para entrar ¿en dónde? En el reino. Para entrar en el reino. Es necesario. Estamos. Por ahí se nos dificultan muchas situaciones. Vamos a tener que cambiar de sinagoga, hermano, de lugar físico. Vamos a tener que hacernos unos votos y edificar en otro lado. En subterráneo. Mire, vea, no dejan los camiones, no dejan los vecinos. Ojo, vea. ¿Qué es fe? Emuná. Esas son las dificultades que estamos pasando. Están las dificultades. Ah, sí, eso. Emuná, fidelidad. Firmeza. Confianza. ¿Sí o no? Confirman a los discípulos en la fe. Pablo dice: a los gentiles también fue abierta la puerta de la fe. ¿A través de qué situación es abierta la puerta de la fe? A través de tribulaciones y persecuciones. ¿Sí o no? Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con el Mesías. Ojo, es condicional. Si es que padecemos junto con Él. Ojo, vuelvo a leer. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con el Mesías. Si es que padecemos juntos con Él, para que juntos con Él seamos glorificados. Considero que las aflicciones de este tiempo presente, hermanos de la congregación de los hijos de Israel, considero que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1.
Se me perdió 2 Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Verso 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor mutuo de cada uno abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe, en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta es una evidencia del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Dios es justo al retribuir con tribulación a los que os atribulan, y al daros reposo a vosotros que sois atribulados, y a nosotros también. Esto sucederá. Ojo, eso sucederá. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos van a dar reposo? Cuando venga el Señor. Cuando el Señor Yahushua aparezca desde el cielo. ¿Con quién? ¿Con quién aparecerá el Señor desde el cielo? Con sus poderosos ángeles. Con sus poderosos ángeles. Por ahí hay denominaciones que dicen que Él viene con la iglesia. Eso es falso. En ninguna parte, no hay un verso bíblico que diga eso. Hay denominaciones trinitarias y pentecostales que dicen eso. Eso es mentira, eso es falso. Eso no dice la Biblia en ninguna parte. Y Yehoshua, Jesús de Nazaret, aparece en las nubes con los ángeles, en llama de fuego, para dar la retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos serán castigados de eterna destrucción por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. En aquel día, ¿cuál día? Cuando Cristo venga, en la venida de Yahushua, en ese día. El día de Cristo, el día de Jesús de Nazaret, el día de Yahweh, el día de Jehová, el día terrible. ¿Para quiénes? Para los que no obedecieron, para los que andan en tinieblas. Eso dice en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Pasando, ahí está. En aquel día, cuando Yahushua venga, el Mesías venga, para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por eso oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios... ¿Qué pasó ahí cada timbradera pues? Que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamado, y mediante su poder, ojo, cumpla todo buen propósito. Cumpla todo buen propósito vuestro y todo acto impulsado por vuestra fe, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Yahushua, Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías. Y pueden seguir leyendo, esto está muy lindo, toda esa carta, o pueden leer desde la primera carta a los tesalonicenses. La puerta a los gentiles, nosotros somos de las naciones, se nos abrió a nosotros cuando Yahushua quita el decreto que está en contra nuestra, porque nosotros somos desobedientes a su ley, a su Torah. Lo cuelgan a la cruz del Calvario y nos da la redención, nos da la justificación, nos hace justos, nos pasa de la muerte a la vida, nos acepta. Somos aceptos en el Mesías, nos acepta como hijos de Abraham, como hijos de Él, como descendencia, como simiente, como semen de Él, de Abraham. Gálatas 3:29 dice eso. Efesios
2:12 dice eso. Nos da ciudadanía, nos hace aceptos. A nosotros, los que estábamos lejos, nos acerca. Pero es justo. Así que el que esté andando muy bien, es decir, muy como entre algodones, como que nada pasa, como que no le pasa nada, como que está, no sé, con cierta felicidad todos los días, tiene que revisarse, porque algo debe estar mal. Porque es a través de aflicción, de persecución y de tribulación. No que se gana el reino, no está diciendo eso Pablo. No es que nos lo ganemos a través de la aflicción y la tortura o como dicen por ahí, a través de la penitencia o no sé qué cosas, no. Eso no está diciendo Pablo. Está diciendo que si usted está andando en justicia, que si usted le cree al Mesías, que si usted ha sido justificado, que si usted le cree a Yahushua y anda en su doctrina, en su evangelio, usted tiene que ser perseguido. Si usted no está siendo perseguido, algo le falla. Si usted llega a cualquier lugar y dice, venga, vengo a predicar el evangelio, y le dicen, no, tranquilo, venga, y le dan energía y le dan agua y no le dicen nada, no le tiran piedra, eso algo falla. El evangelio de Yahushua es querido por unos, sí, claro, ahí leímos en el capítulo 13, unos gentiles que no, gozosísimos. En el capítulo 14, los dirigentes de la religión los torcieron y los persiguieron. Pero así tiene que ser. Inclusive en el 13, mire que en el 13 los querían, los gentiles lo querían, los judíos también, pues algunos piadosos, algunos judíos y piadosos creyentes los acogieron. Pero el resto, la normalidad es que el resto los persigan y los hicieron salir de ahí. Nosotros, como tenemos casas aquí y negocios aquí, de pronto no nos vayamos, pero entonces tenemos que aguantarnos el apedreamiento y tenemos que llegar a eso. Yo quiero hablar de eso, que tenemos que llegar a ser apedreados, es decir, a que nos estén tirando cosas, hablando de nosotros, porque si no, en algo estamos fallando. Si no nos persiguen, señora. Pero las piedras serán solo físicas, pueden ser... Por eso, sí, en este momento son piedras de opinión, Piedras de murmuración. de murmuración, eso, sí, claro. Para nosotros en este momento van a ser de esas piedras. Que otra vez del país que su marido esté predicando y los calabres, bueno, bienvenido también, claro que sí, tiene que ser así. Pero tienen que decirle algo, tienen que decir algo en contra de ese tipo, porque es que si no, algo está, no, desde la religión. Por nuestros trabajos también. En los trabajos, que no le den trabajo, que tiene que ser así. Porque si no, vuelvo a repetir, no estamos haciendo entonces las cosas acordes a la Escritura. ¿Sí o no? Y tenemos que llegar aquí. Y tenemos que llegar aquí a la sinagoga, como la llaman, y reunirnos y empezar a contar cosas que el Señor va a ir haciendo. Porque también hay que mirar esto, y hay que ser muy claros. Y hay que ser muy claros en esto. Dice, verso, me quedé en, ¿esto por qué en Corintios, hombre? Es que ¿qué hace esto en Corintios? Si estamos en Hechos. Este viento me voltea la hoja. Mire, lea lo que dice aquí, verso 14, verso 3. También hay que cumplir con esto. Con todo se detuvieron allí bastante tiempo hablando con valentía acerca del Señor, que confirmaba el mensaje de su gracia, dotándolos para realizar señales y milagros. También, claro que sí. No va a ser lo principal, claro que no. Pero tiene que suceder. Porque si no, también algo va mal. ¿Sí me hago entender? Si no, no va a recibir piedras de murmuración, de odio, de ¿cómo es que dicen ahorita en el lenguaje moderno? De hate. Si no, van a recibir hates en inglés, odio, hate. Pero ahorita como todo está moderno, ahora ya no le dicen modo de vestir, sino lo que le dicen, ¿qué? El outfit. Ahora es el outfit, ahora es el hate. ¿El qué?
El maquillaje es Bueno, ahí estamos. Mire, vea. Si no reciben, hay que recibir los hate, los odios, pero también tienen que venir las señales. Estas señales seguirán a los que creen. Si no pasa, algo sucede también. Tenemos que revisarnos, porque es eso también. No podemos decir solamente somos creyentes de Torah, y decirnos, como aprendimos en el campamento pasado, que somos la verdadera y que la única. No, eso no es solo de eso. Hay que demostrarse con lo uno y con lo otro. Yo creo que ahí terminamos el capítulo 14 y capítulo 15, doña Gloria. Si Dios permite, dentro de 8 días vamos a leer el capítulo 15. Y es muy importante y muy interesante lo que pasa en el capítulo 15. Porque aquí tenemos, para los hermanos del cristianismo, para los hermanos cristianos, que estén pendientes del capítulo 15, que lo vamos a leer despacio. Vamos a leer despacio el capítulo 15. Despídame ahí, Maranata, dele stop a eso.